Hola querido amigo, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Vamos a empezar un nuevo año, estamos empezando un año nuevo. Esta semana empezaremos también un nuevo estudio. Bueno, diremos que Daniel es un libro profético, pero no se limita a anunciar el futuro, sino que su propósito principal es traer esperanza a los hijos de Dios para enfrentar las dificultades que la vida presenta en el día a día. Oh, querido, mientras caminamos hacia nuestro destino glorioso en este mundo, siempre habrán espinos, cardos delante de nosotros, dificultades, rocas enormes para vencer. Pero el libro de Daniel nos muestra que cuando Jesús está con nosotros podemos caminar hasta en medio del horno ardiendo o podemos salir victoriosos aún de la cueva de los leones. Sin embargo, para entender correctamente el libro de Daniel, necesitamos tener en cuenta algunas cosas. Por ejemplo, saber que el centro del libro no es la profecía, sino el Señor Jesús. Hay profecía en el libro de Daniel, pero no es el centro. Por lo tanto, el libro de Daniel no es para comenzar a hacer especulaciones particulares, personales, de interpretación, tratando de encontrar cosas que no están ahí, pero que nosotros queremos colocar en nuestro afán, en nuestra ansiedad tal vez de que este mundo acabe y que Cristo venga. El centro de la profecía de Daniel es el Señor Jesucristo. ¿Recuerdas cuando después de la resurrección Jesús se dirigía a Emaús y se encontró con dos discípulos que habían perdido la esperanza? Estaban cansados, tristes, frustrados, porque pensaron que el reino que Jesús había venido a implantar en esta tierra había fracasado, en la opinión de ellos, claro. ¿Qué es lo que Jesús les dijo? Leamos Lucas 24, 25 al 27. Dice, entonces Él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Mi amigo querido, esos discípulos estaban preocupados. ¿Por qué? Porque abrían las escrituras, pero no veían a Jesús. Veían cualquier otra cosa menos a Jesús. Ahora, Jesús, el Maestro, dice el texto, encontró en todas las Escrituras, comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, lo que de él decían. Claro, él ya lo había dicho anteriormente. ¿Te acuerdas lo que dijo en Juan 5:39? Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Bueno, si el libro de Daniel es parte de las Escrituras, es lógico y es claro que el centro del libro de Daniel también es Jesús. En los 12 capítulos, desde el 1 hasta el 12, vemos a Jesucristo. Por ejemplo, en el capítulo 1, ahí vemos que la experiencia de Daniel en Babilonia es como una especie de símbolo de la experiencia de Cristo que dejó el cielo para venir a este mundo pecaminoso y hacer frente ¿a quién? Al perseguidor, al poder perseguidor de su pueblo. Daniel se fue allá, a Babilonia, llevado por el poder perseguidor del pueblo de Dios. En el capítulo 2 se indica que el reino de Cristo finalmente reemplazará a todos los reinos del mundo. Eso está claro en la visión, en el sueño de Nabucodonosor. En el capítulo 3 vemos a Cristo acompañando a sus hijos fieles dentro del horno de fuego. En el capítulo 4, ahí Cristo, o sea Dios, retirando a Nabucodonosor de su reino por un periodo para que el rey entienda que el cielo gobierna, según Daniel 4:26. Esa expresión, el cielo gobierna, muestra que es Cristo el que está en el control de la historia y nos recuerda a Cristo como hijo del hombre. Y él recibe el dominio, el reino, como se muestra en Daniel 7 y también como se muestra en Apocalipsis. Dios está en el control de la historia. Cristo está en el control de la historia. Si vamos al capítulo 5, veremos
que el derrocamiento del rey Balsasar y la caída de Babilonia a manos de los persas durante una noche de juerga y de libertinaje muestran de alguna manera la derrota de Satanás y la aniquilación de la Babilonia del tiempo del fin por parte de Cristo y sus ángeles. El capítulo 6 muestra que el complot contra Daniel se asemeja a las falsas acusaciones de los principales sacerdotes contra Jesús. Además, así como el rey Darío intenta sin éxito salvar a Daniel, Pilato también trata sin éxito de salvar a Jesús. En fin, no voy a invertir más tiempo aquí porque el tiempo es limitado, pero en el capítulo 7, 8, 9, 10, 11 y 12, Cristo es el centro de cada capítulo de la Biblia, y a medida que vamos estudiando el trimestre, vamos a ver esto que estoy afirmando. Jesús es el centro de la profecía. Hablemos ahora un poco sobre la estructura del libro de Daniel. En Daniel, los primeros 6 capítulos son historias y los últimos 6 son profecías. Aunque la profecía, claro, está a lo largo del libro. Por ejemplo, en el capítulo 2 tú vas a encontrar en el sueño de Nabucodonosor la profecía. Pero los primeros 6 capítulos hablan de historias proféticas, historias que de alguna manera nos anuncian lo que va a pasar con el pueblo de Dios en el futuro, pero historias que pueden ser aplicadas a la vida diaria de cada hijo de Dios. La historia del mundo y el desfile de los imperios están registrados repetidas veces de diferentes formas. En Daniel 2, por ejemplo, en el sueño de Nabucodonosor, vemos el desfile de Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma, y termina con la instauración del reino de Dios. En Daniel 7 se repite el mismo desfile bajo la figura de las bestias, pero ahí también aparece Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma, solo que termina con el juicio de Dios que nos lleva a la tierra nueva. Ahora, en el capítulo 8 y 9 vemos a los imperios, pero ya no a Babilonia, solo a partir de Medo-Persia, Grecia, Roma, terminando con la purificación del santuario. Y en Daniel 10 al 12 también vemos el desfile de los imperios, pero solo a partir de Medo-Persia, ya no Babilonia. Y ahora termina con la aparición de Miguel, que se levanta para defender a los hijos de Dios. Vamos a la tercera parte. Veremos aquí la diferencia entre profecías clásicas y profecías apocalípticas. Daniel es un libro apocalíptico, tiene profecías apocalípticas, mientras que los otros libros proféticos del Antiguo Testamento son de profecía clásica. La diferencia entre profecía clásica y apocalíptica es la siguiente. En las profecías clásicas, o las profecías clásicas, mejor dicho, son más que todo advertencias divinas y condicionales, advertencias de Dios al pueblo. Quiere decir, si la persona hace caso, si el pueblo hace caso a la voz de Dios y se arrepiente, los juicios anunciados pueden no llegar, como en el caso de la profecía de Jonás. Jonás anunció destrucción para Nínive. ¿Y qué pasó? El pueblo se arrepintió y Nínive no fue destruida. Pero en el caso de Sodoma, el pueblo no se arrepintió y Sodoma fue destruida. Por eso, las profecías clásicas anuncian, advierten al pueblo de Dios que si continúan caminando de manera equivocada van a recibir la consecuencia. Si el pueblo se arrepiente, no se cumple la profecía, la advertencia, porque el pueblo se arrepintió. Pero si el pueblo no se arrepiente, pues la consecuencia llega. Pero en las profecías apocalípticas, la situación es diferente, porque estas profecías apocalípticas no tienen la condición de que si el pueblo se arrepiente o no, son incondicionales y tienen que ver generalmente con la descripción del futuro. Mira, Dios es omnisciente, sabe todo, sabe el futuro desde hoy, desde el pasado. Y conoce el futuro, entonces, porque es omnisciente.
Entonces, ya que Él conoce el futuro, describe lo que va a suceder a través de la profecía. Pero escucha, no la determina, sino que la describe. Las profecías se cumplirán no porque Dios sabía el futuro, sino por causa de las decisiones personales de los seres humanos. Pero claro, Dios siendo Dios ya lo sabía con anticipación. Las cosas van a suceder no porque la profecía lo decía, porque si fuera así sería determinismo. Dios ha determinado que sea así, eso sería destino. Nosotros no creemos eso. Nosotros creemos que la historia es el desarrollo de los aciertos y de los desatinos del ser humano. Pero Dios, siendo Dios, conoce el futuro y lo anuncia a través de la profecía. La irreversibilidad del cumplimiento de la profecía no es por causa de Dios, sino por causa de la terquedad del hombre que toma esa decisión, pero que Dios, siendo Dios, pues ya lo anunció con anticipación. Vamos a la cuarta parte. Aquí veremos cómo considerar las profecías de tiempo que se encuentran en el libro de Daniel y de toda la Biblia. Sabes, esto es muy importante al estudiar las profecías porque de otro modo es fácil caer en interpretaciones equivocadas de la profecía. Nosotros tenemos un enfoque de este tema, nosotros como iglesia, tenemos un enfoque de este tema llamado historicismo. Para entender lo que es el historicismo, habría que compararlo con otros tipos de interpretaciones opuestas al historicismo, como por ejemplo el preterismo, el futurismo o el idealismo. El preterismo entiende que los acontecimientos proféticos anunciados en Daniel ocurrieron en el pasado. Punto. El futurismo sostiene que las mismas profecías todavía guardan un cumplimiento futuro. El idealismo, por su vez, afirma que las profecías apocalípticas son símbolos de realidades espirituales generales y no tienen ningún referente histórico para eso. Ya nosotros creemos en el historicismo. Y el historicismo sostiene que en la profecía apocalíptica Dios revela una secuencia ininterrumpida de la historia desde el tiempo del profeta hasta el fin del tiempo. Dios revela, vuelvo a repetir, no determina, no va a ser así porque Dios quiere. Dios describe lo que el hombre está haciendo, pero Dios revela a través de la profecía. A medida que estudiemos el libro de Daniel, veremos que cada visión principal del libro repite este bosquejo histórico desde diferentes perspectivas y con nuevos detalles. Ya lo expliqué anteriormente. En el capítulo 2, en el capítulo 7, se presenta el desfile de Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma, pero con diferentes visiones, con diferentes aspectos. En los otros se presenta el desfile de las naciones a partir de Medo-Persia. El final de todos ellos es un poco diferente. Dios revela la misma profecía de diferentes maneras, mostrando diferentes visiones del mismo asunto. Ahora te digo una cosa, los pioneros adventistas, incluyendo Ellen White, interpretaron las profecías bíblicas de Daniel y Apocalipsis desde la perspectiva historicista, y es la que la iglesia tiene hasta hoy. En este tipo de interpretación, un día profético equivale a un año literal. Encontramos base para este tipo de interpretación en Números 14:34, que dice: conforme al número de los días, de los 40 días en que reconocisteis la tierra, llevaréis vuestras iniquidades 40 años, un año por día, y conoceréis mi consejo. Y en Ezequiel 4, 5 y 6 se repite este concepto de un año por día. Cuando Israel iba a entrar a la tierra prometida, el plan de Dios no era que enviasen espías, pero por cuanto lo hicieron, y esos espías demoraron 40 días, Dios les dijo, muy bien, demoraron 40 días, ahora van a demorar 40 años en el desierto, un día por cada año. Y desde ahí, repitiendo con Ezequiel y algunos otros textos más, nosotros creemos que en interpretación profética,
Un día profético equivale a un año literal. Llegamos ahora, querido, al fin de la lección de esta semana, hablando de grandes lecciones espirituales que podemos obtener del estudio del libro de Daniel. Primer consejo que podemos recibir: Dios es soberano en nuestra vida. Las cosas pueden estar cayéndose a los pedazos a nuestra vuelta, pero si tú crees que Dios es Dios y que ese Dios te ama y que ese Dios es tu Padre y que ese Dios es soberano, nada de lo que los hombres hagan te va a destruir. Las circunstancias son pasajeras. Dios está en el control de la historia. Al comenzar este nuevo año, que este concepto quede bien claro en tu mente. No temas por el futuro. Tu vida está en las manos de Dios. Dios es soberano. Esta es la primera lección que vamos a estudiar a lo largo del trimestre. La vamos a encontrar de muchas maneras, pero siempre Dios soberano controlando la historia. Lógico, porque aquí viene la segunda lección. Si Dios es soberano, Él dirige el curso de la historia. Los hombres pueden hacer lo que quieran, pero finalmente todo termina con la venida de Cristo. Ahí está el control final de la historia. Los hombres pueden levantar reinos, derrumbar reinos. Los hombres pueden oponerse contra Dios, pueden perseguir a Dios, pueden perseguir a su pueblo, pueden inventar lo que quieran. Pero el control final de la historia termina con la venida de Cristo. Aquella piedra que destruye los pies de la estatua de Nabucodonosor. Quiere decir, Dios finalmente será victorioso. Y con él su pueblo será victorioso. Su pueblo fiel, que aprendió las lecciones, porque esta es la tercera lección que vamos a estudiar a lo largo del libro, que Dios ofrece a su pueblo un modelo a seguir en medio de las pruebas. ¿Acaso Daniel estuvo solo en la cueva de los leones? ¿Acaso los 3 amigos de Daniel estaban solos en el horno ardiendo? No, Dios controla la historia. Y si Daniel y sus amigos fueron fieles a pesar de las dificultades, a pesar de la persecución, ¿tú crees que cuando algún poder político en este mundo se levante para perseguir al pueblo de Dios, vamos a ceder? Claro que no. Viene el ejemplo de esos hombres, de los protagonistas del libro de Daniel, para mostrarnos que en medio de las dificultades Dios nunca nos abandonará. Tú eres precioso, querido, precioso a los ojos de Dios. Yo espero que el estudio del libro de Daniel, porque ahora esta semana fue apenas algunos consejos, algunas ideas que nos van a ayudar a entender y a interpretar mejor el libro. Pero entramos en el estudio mismo del libro a partir de la próxima semana. Pero yo espero que al final del trimestre tú hayas crecido espiritualmente, que tú sientas que Dios está a tu lado, caminando contigo. No estás en el horno ardiendo, estás en el desierto de esta vida. Tus pies están cansados, hay tantas dificultades, tantas pruebas. Yo no sé, a veces cuando el diablo quiere destruir tu vida, destruye tu familia. La mejor manera de hacerte sufrir es hacer sufrir a tus hijos. Tal vez tienes un hijo prisionero de las drogas, tu hogar está destruido, semiacabado. Es porque la mano del diablo está por detrás de todo. Muchas veces el enemigo te usa a ti mismo, tu carácter, ese carácter salvaje con el que todos venimos a este mundo después de la entrada del pecado al mundo. Pero Dios es Dios, Dios está en el control de la historia. ¿Por qué Dios no puede tomar tu vida? ¿Por qué no puede rehacerte por completo? ¿Por qué no puede curar tus heridas emocionales? Hacer un hombre nuevo de ti, una mujer nueva, un padre nuevo, un hijo nuevo. Pues que Dios te bendiga, querido. No desanimes. No desanimes porque la carrera cristiana es una caminata larga. Ya estamos mucho tiempo en el desierto de esta vida, pero Cristo viene. Y al estudiar el libro de Daniel, justamente se va a encender de nuevo la llama en nuestro corazón con la esperanza bendita de que ya estamos llegando al fin de la historia de este mundo. Que Dios te bendiga. Un grande abrazo.